cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Sabe, aunque voy a hacer una pequeñita escala aquí, no me voy a detener aquí del todo porque quiero avanzar en estos minutos que voy a ministrar bajo este tema, y que tú puedas irte empapado, ¿verdad? Y que todo lo que yo te voy a hablar aquí de parte del Señor pueda estar completamente desmeduzado y entendible para ti. No importa si eres nuevo creyente, no importa si eres, si estás en el medio o si estás, ¿verdad?, arriba. Yo quiero que tú entiendas desmeduzadamente lo que el Señor viene a decirte hoy. Antes de yo entrar al primer versículo bíblico que voy a tocar, yo primero te quiero recordar un momentico, bien rapidito. Y yo sé que quizás has escuchado esto mucho, pero esto es la base, ¿verdad?, de lo que yo te voy a decir hoy de parte del Señor. Y es lo siguiente, que el salmista, el primer rey de Israel, ¿ya?, de donde vino nuestro Señor Jesucristo, el primer rey de Israel, David, él habla y dice en el Salmo 139 a partir del versículo 13, y él cuenta y dice, ¿verdad?, que él estaba en el vientre de su madre y que él vio al Señor, y que todo lo que iba a pasar en su vida desde el principio hasta el fin, antes de que él saliera, antes de que Dios lo trajera, le diera entrada aquí al mundo, Dios tenía escrito todo lo que iba a acontecer en su vida. Por lo cual él dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas de mí, sin que faltara una de ellas. Lo que quiere decir que todo lo que Dios escribió de ti se va a cumplir por encima de cualquier situación, cualquier adversidad. Cuando Dios elige a una persona para cumplir un propósito en esta tierra, se va a cumplir. Se va a cumplir en tu vida como se cumplió en Abraham, como se cumplió en Isaac, como se cumplió en Jacob, como se cumplió en cada uno de los patriarcas, como se cumplió en David, a pesar, ¿verdad?, de todo lo que aconteció en su vida, a pesar de cómo vino a este mundo, porque él mismo dice, mi madre me concibió en pecado. Recuérdense que David, según dicen los historiadores, los estudiosos, que David era hijo fuera del matrimonio, y por eso era tan rechazado. Y por eso era rechazado por sus hermanos, ¿verdad?, por su propio padre. Pero él siempre puso los ojos en aquel que había escrito el libro de su vida, en aquel que no se le iba a escapar absolutamente nada de lo que iba a acontecer en su vida, y él mismo nos revela esto acerca de nosotros. Entonces, ¿cómo, si hay tantas personas en el mundo, y ciertamente hay personas que se mueren sin conocer su propósito? ¿Por qué? Porque se basaron en su vida en el propósito de ellos. No es que Jesús no los haya alcanzado. Lo primero que pasa para tú conocer el propósito verdadero de Dios en tu vida es que Jesús tiene que llegar a tu vida. O sea, no hay manera de que tú conozcas el propósito de Dios si tú no reconoces a Jesucristo en tu vida, si tú no lo aceptas en tu vida como tu único Señor y Salvador, y si no comienzas a caminar el camino que Él tiene trazado para ti desde antes de que Él te pusiera, te gestara en el vientre de tus padres. Entonces, habiendo dicho esto, debes entender esta parte. ¿Por qué algunas personas, vuelvo a repetir, se fueron, murieron y no cumplieron con su propósito de vida? Porque a Dios se le olvidó, porque Dios no tenía un propósito para ellos. No, si Dios tiene un propósito para cada persona. La única diferencia es que uno lo acepta y otros no lo aceptan, porque la única manera de conocer tu propósito aquí en la tierra, porque no naciste por nacer, la única manera es
volviendo a nacer de nuevo en Jesucristo, aceptándolo en tu corazón y apartándote del mal, porque estamos en este mundo, pero no somos de él, estamos de pasada, y como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Si la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo, entonces Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Dios ya sabía que iba a enviar a su único hijo, y Dios sabía también allá arriba desde la eternidad que Él te iba a traer aquí a la existencia, a la tierra, a cumplir con un propósito que solo tiene un tiempo que comienza y un tiempo que termina, no es eterno, ¿ya? Es un tiempo aquí en la tierra para cumplir con una asignación específica. Por eso es tan importante, y dado el tiempo que estamos viviendo, que tú sepas discernir en la temporada en que Dios te tiene, porque si no sabes, seguirás entonces perdiendo el tiempo y no podrás cumplir. La vida te pasará y no podrás cumplir con lo maravilloso que Dios escribió de ti. Y obviamente que van a haber situaciones, conflictos, que el infierno se te va a turnar en contra tuya. Pero mira, te voy a decir algo, en esta vida nada es fácil, hasta incluso para aquellas personas que no tienen a Jesús. Nada es fácil y todo va de proceso en proceso, de etapas en etapas, y la gente va creciendo. Amén. Entonces, venir a donde está Cristo y reconocerlo en tu corazón y comenzar a encontrar por qué yo estoy aquí en la tierra te va a dar una satisfacción. Ahí es donde tú vas a sentir una plenitud completa en la existencia de tu vida. De lo contrario, por más que tú veas personas decir que son felices, que lo tienen todo, que aquí, que allá, en su corazón hay un vacío. ¿Por qué? Porque al no estar Jesucristo, no está la plenitud, la llenura completa del por qué vinieron a esta tierra. Tú no vas a encontrar ni ningún ser humano, así sea ateo, así sea impío, sea lo que sea, le sirva a Satanás, a quien le sirva, nadie en esta vida, ningún ser humano va a ser feliz ni va a encontrar la plenitud de su existencia, excepto que acepta al Señor Jesucristo en su corazón. Lo único que harán serán, con los años, pocos años que Dios le permita vivir, es vagar en su corazón. Es vagar en su corazón y alcanzar de vez en cuando el éxito en cosas que después se van a desvanecer delante de sus propios ojos. Amén. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo puesto esto como plataforma, vamos ahora entonces a pasar, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a tomar este versículo bíblico que dice en Juan 15:6, y no me escogieron ustedes a mí, dice el Señor Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den frutos, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué significa la palabra que perdure? La palabra perdurar significa persistir o permanecer en el tiempo. Jesús les dice a ellos, escuchen, cuando ustedes nacieron, ustedes comenzaron a buscar su propio propósito, a alcanzar el éxito que ustedes creían que le iba a dar felicidad o plenitud en su vida, que con los años que Dios le había permitido vivir, ¿verdad? Ustedes tenían que alcanzar esto hasta que llegara el final. Pero Jesús le dice, yo les tengo noticia. O sea, lo primero que yo tengo que saber en este momento, que ahora mismo es el Señor Jesús el que está hablando a mi corazón. Y que así como le estaba diciendo a sus discípulos, y les dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es, wow, tengo un propósito, estoy aquí, estoy escuchando la voz directa del cielo que Dios me escogió. En medio de tantas personas
persona Dios me escogió, yo no puedo cerrarle la puerta de mi corazón. Yo tengo que abrir la puerta de mi corazón. ¿Dios acaso no sabe todo lo que está aconteciendo en mi vida en este momento? Y aún así está llegando a mí y me está diciendo, tú llegaste a mí porque yo te escogí. Yo te escogí y yo te me estoy revelando para este tiempo. Porque, ojo, estas personas con que Jesús se encuentra, ellos sabían de Dios, pero Dios no se les había revelado directamente para decirles el propósito que tenía con ellos. Entonces, ¿cómo yo sé primeramente que yo tengo un propósito en Dios? Ahora mismo, porque estás viendo este video y Dios te está confirmando esta palabra. Personas que le decían a Dios, Señor, yo te he aceptado en mi corazón, yo he esperado, yo he buscado, he llorado, pero yo no encuentro que yo tenga un propósito en mi vida. Dios te dice, estoy hablando directamente a ti, mujer y hombre que me estás viendo. Si tienes un propósito, por más difícil, por más, mire, lo que sea que esté pasando en su vida en este momento, el Señor lo sabe y te dice, igual tienes un propósito para cumplir. Y ahora aquí lo vamos a ir desarrollando. Entonces, persistir o permanecer en el tiempo. El Señor Jesús dice, yo los he encomendado para que perdure. Y así el Padre le dice, los he comisionado para que vayan y den frutos, y un fruto que perdure. Cuando nosotros comenzamos a cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, nosotros comenzamos a dar un fruto eterno. Entonces, el propósito que Dios tiene para nosotros, amén, lo primero que usted tiene que entender es lo siguiente, es predicar el evangelio a toda criatura. Y si usted dice, pastora, pero es que yo no tengo un ministerio, te voy a mostrar aquí en las maneras que se predica el evangelio en tu mundo. Te voy a enseñar aquí por la Biblia y vas a ver que vas a salir de aquí con una claridad completa en tu vida a partir de hoy, y le vas a empezar a encontrar sentido a tu vida, aunque estés pasando ahora mismo por un desierto, por un divorcio, por una situación familiar, por una pérdida de un familiar, aunque estés pasando por una depresión, aunque estés pasando por un desierto económico o en la salud, no sé cuál sea la situación o una injusticia, no sé cuál sea la situación que puedas estar pasando ahora, pero aún en medio del desierto y en medio del conflicto o lo que sea que estés viviendo ahora, tú te vas a salir de aquí en paz y tu vida va a tornar completamente y vas a encontrar la plenitud de Jesús en medio de cualquier tormenta que puedas estar viviendo. Mira lo que dice en Jeremías 1:5, tú ya existías en la mente de Dios. No estás aquí por casualidad. Y Dios no fue que se le escapó y dijo, espérame que se me escapó esta persona para allá abajo, para la tierra que quieren hacer. No, es que tú ya existías en la mente de Dios. Aquí en la mente de Dios, tú y yo ya estábamos. Él solo nos trajo a la manifestación, a la existencia. Él hizo que nosotros tabernaculizáramos aquí en la tierra. Y el Verbo se hizo carne. Asimismo, Cristo hizo contigo y conmigo. Y darle gracias a Dios. Y es un privilegio servir a Dios en un mundo lleno de tanta maldad, de tanta confusión. Maldad incluso los padres con los hijos, maldad incluso entre los propios familiares. Ya la palabra amigo ni tan siquiera existe, la palabra lealtad. Son muy pocas las personas que puedan estar contigo en los malos momentos. Es un mundo tan lleno de maldad que de verdad estamos viendo en este tiempo cumplido con creces lo que el Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24. Es nuestra la realidad.
Entonces ahora más que nunca tú tienes que conocer tu propósito, porque aún dice la palabra que el amor de muchos que ya han sido escogidos se le va a enfriar por causa de la maldad. ¿Cuántos de los que estamos aquí no quisiéramos que eso nos pasáramos después de haber caminado con Jesús, después de verlo o visto obrar en nuestra vida de una manera u otra, de sentir al Espíritu Santo, de recibir al Espíritu? Mira lo que dice Jeremías 1:5. Dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor aquí está mostrando a través del profeta Jeremías y dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, escucha bien, yo ya te conocía. Sin tú y yo estábamos en la mente de Dios, y Él nos trajo aquí a la existencia con un propósito. Mira, yo sé que es difícil, yo sé porque yo también lo vivo. Pero cuando tienes la plenitud de Cristo en tu vida, vas a ver que el yugo que Cristo te da para llevar, para tú poder cumplir con este propósito, no es más pesado que el yugo que Satanás te pone cuando tú no aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón. Vives como un esclavo para Él, como una esclava para Él, y es muy distinto cuando vienes a Jesús y comienzas a descubrir tu real propósito en esta vida. Aunque se levanten guerras, aunque se levanten tormentas en tu vida, es muy distinto porque tienes la seguridad en aquel que no se duerme ni descansa, que siempre te está cuidando y te está protegiendo. Y te voy a decir algo, el consuelo que habla el Señor Jesús en la Biblia, en Juan 16, que dice: yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia de una persona que tiene a Jesús y una persona que no lo tiene? No es que no te van a pasar cosas dolorosas, tristes, no es que tú no vas a vivir cosas que aquel que no tiene a Cristo vive. Tú la vas a vivir igual, porque todos estamos bajo esa naturaleza pecaminosa, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero por causa de la obediencia de uno se nos abrió el camino, y es por causa de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos un Consolador que solamente se conoce y se recibe a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y habernos apartado del mal. El mundo, o sea, las personas que no tienen a Jesucristo, aunque nosotros nos pase lo mismo que les pase a ellos, la diferencia es que ellos no tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo se recibe en el Espíritu, no en la carne. Ellos no pueden recibir la consolación sobrenatural, no es algo natural que tú y yo sí podemos recibir por medio del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Es como decir: no tengo fuerza y de pronto recibí fuerza. Estoy enfermo, pasa un proceso de enfermedad y de pronto recibí sanidad. Eso no pasa con una persona que no conoce de Jesús. Estoy en medio de una tormenta, pero tengo paz. Eso no pasa con una persona que no conoce de Jesús. Eso solamente Dios te lo ha dado a ti y a mí, que aceptamos al Señor Jesucristo. Y Él nos dio el Espíritu Santo. Imagínate estar en un hospital o pasando un proceso de enfermedad o una pérdida de un hijo o una pérdida de un familiar. Imagínate una quiebra o un fracaso en tu vida. Imagínate un momento de escasez muy difícil y que está ahí el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad más importante que Cristo nos dejó aquí en la tierra, el que está con nosotros. Imagínate, Consolador es el que te consuela. Es el que te levanta los brazos, es el que te abraza, es el que te sana, es el que te dice por dónde debes continuar, es el que te dice: no todo está perdido, mira, aunque parezca que no haya una salida, hay una salida para ti, porque lo que Dios escribió de ti se va a manifestar en tu vida. Aunque pareciera que vas a perecer en este momento, Dios no lo va a permitir, porque eso no estaba escrito en esta página
página de tu vida. Muchas personas piensan por un momento que van a perecer porque se encuentran en una sala de operación, en un hospital, en una emergencia, porque se encuentran completamente derribados, pero no se recuerdan lo que dice la palabra: derribados pero no destruidos. Todavía hay esperanza. Recuérdate Job lo que dice: yo sé que aunque el tronco esté cortado y esté seco, yo sé que al tocar con el agua va a volver a florecer, va a volver a vivir. ¿Sabe lo que muchas veces nos pasa a nosotros? Que siendo cristianos, hijos de Dios, conociendo de Dios, cuando nos encontramos con ese tronco que nos podaron, que estamos cortados, que nos sentimos secos, se nos olvida que el poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo de Dios, solamente con soplar, solamente con tocarnos de nuevo, nos vuelva a levantar y volvemos a ser árboles fructíferos y damos frutos al 100 por 1, y nuestras hojas comienzan, ¿verdad?, a ponerse verde y comenzamos a florecer de nuevo en medio de la adversidad. Y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Pero quiero decirte esto: si te preguntas por un momento, pero pastora, yo soy mayor, nunca he conocido, yo soy ya una persona mayor, nunca he conocido de Dios, ¿cómo es posible que yo estaba en su mente y Él me trajo a la existencia, a la tierra, de tanta maldad, a cumplir un propósito? Te voy a decir algo. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia, al Isaías 45. Existió un hombre, escúchame esto, por caso de que tú me digas: no, pero yo tengo tal edad, pero yo nunca he conocido de Dios. ¿Y cómo ahora, a estas alturas de mi vida, usted me dice que Dios tiene un propósito para mí? Entonces, ¿en qué tiempo? Todavía hay tiempo. Y te voy a decir, aunque tú no conocías de Dios, ojo, en los años pasados de tu vida y tengas ahora, yo no sé, 40, 50, 60, 70, no sé qué edad puedas tener en este momento. Esto es algo muy directo a personas que ya son mayores. Y tú digas: pero ¿cómo? Si Dios no se reveló en mi vida en todos estos años, ¿por qué ahora? Te voy a decir, quizás tú crees que Dios no se reveló, pero hubo un hombre llamado Ciro, que le llamaron Ciro el Grande, y le llamaron el ungido de Jehová. ¿Cómo el ungido de Jehová si él no conocía de Dios? Él era gentil, él no conocía de Dios, él no era israelita, él no era hebreo. Y este hombre, Ciro el Grande, que lo llamaron así, Dios se encarga de decirle al profeta Isaías que lo deje escrito en la Biblia. Mira, te voy a decir algo. Yo no conocí a Dios en mi vida hasta los 19 años. Y después, bueno, fue un proceso, ¿verdad? Pero te voy a decir algo: el que yo no haya conocido a Dios hasta los 19 años no quiere decir que esos 19 años de mi vida Él no estuvo conmigo, porque el mismo Señor después me lo revela. Y me pasa una película de mi vida. ¿Te acuerdas cuando tenías 6 añitos y perdiste a tu papá? ¿Te acuerdas cuando tenías tal edad y te pasó esto? Yo estaba ahí. Yo dije: ¿cómo, Señor, si yo no te conocía? Tú no me conocías, pero yo sí te conocía a ti. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que tú tienes que ver. Este hombre, Ciro el Grande, alcanzó grandes imperios, conquistó reinos y no conocía de Dios, más Dios fue el que lo ayudó, pero él no lo sabía. Quizás tú te ves y tú dices, como hay personas que tienen tanta soberbia y dicen: no, pero como Dios, si yo, mira, toda mi vida he alcanzado el éxito, he construido esto, he construido lo otro, y yo no conocía de Dios y todo lo alcancé. Ojo, esa soberbia cae en el nombre de Jesús y se quebranta en esta hora. El que tú no hayas conocido de Dios no quiere decir que Dios ya te conocía y te dio la fuerza, te dio el vigor, te dio la sabiduría, la inteligencia para que tú hicieras todo esto, y te llevó por el camino que Él te quería llevar. A Pablo lo llevó por un camino de preparación por años, y por eso Pablo era conocido como el teólogo más famoso de ese tiempo. Y Pablo no conocía de Jesús. Y Jesús, cuando se encuentra con él, dice: ojo, Pablo, todo lo que yo te preparé,
Era yo quien te estaba preparando, aunque tú no me conocías, aunque después me perseguiste por 10 años. No tengas temor. Si tú estás esperando una promesa de Dios en un hijo, en un nieto, en un cónyuge, en un familiar, en un tío, en un primo, en quien sea, que tú estés esperando una promesa de Dios y esté en contra de Dios. Pablo fue preparado por el mismo Señor Jesucristo y él no lo sabía. Él fue preparado toda su vida, años estudiando teología, años estudiando la Torá, y él no lo sabía por qué estaba siendo preparado de esa manera y después persiguió a los cristianos y los estuvo matando por 10 años. Por 10 años. Pareciera ilógico, pero Dios, ¿por qué permite esto? Porque todo tiene un propósito en esta vida y hay cosas que no se nos son permitidas entender en nuestra limitación humana, pero Dios sabe el por qué lo permitió. Y después de tantos años de estudio de Pablo, creyendo que su propósito era solamente defender a Dios, escuche esto, haber estudiado la Torá, Jesús se le aparece y le dice: ven Pablo, ven Saulo, que te voy a transformar en Pablo y te voy a mostrar cuál es tu verdadero propósito. Eso que viviste todos esos años, eso solamente fue una preparación. Señor, pero yo soy un asesino. Tranquilo, Pablo, que todos los asesinatos, todas las injusticias que tú cometiste, yo te voy a mostrar ahora qué cosa es el amor de la cruz. Y por eso es que Pablo habla del amor de Jesucristo en sus cartas del Nuevo Testamento más que ninguno otro apóstol, ningún otro discípulo de Jesucristo. Así que no tengas temor si tienes a alguien en tu casa o algún familiar del que tú estés esperando y tú ves y tú dices: wow, es un asesino como él lo era Saulo, es una persona que se opone, ¿verdad?, al evangelio. No tengas temor de eso, porque todo Dios lo va a turnar, escúchame, a turnar para un propósito, si tú le crees. Todo está si tú le crees y te apoyas en el pacto y en la promesa que Dios te ha prometido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. ¿Sabes lo que dice? Mira, Ciro era un rey de un reino gentil que no creía en Dios. La Biblia lo deja bien claro. Él no creía en Dios. Escuche esto, no importa quién esté en tu casa que no crea de Dios. Mira, yo me imagino a Ciro diciendo: todo esto lo he alcanzado en mi fuerza, en mi inteligencia, en mi sabiduría, hasta el día que se encontró con el propósito, con lo que Isaías había escrito de él 150 años antes de que Ciro, escuche esto, 150 años antes de que Ciro naciera, ya el Señor había escrito su historia. Y Ciro, que nació, que creció y empezó a conquistar el reino y no conocía de Dios, y él creía que todo eso lo había hecho en su fuerza, en su sabiduría, en su inteligencia, hasta que se encuentra con la profecía en Isaías 45. Mire qué tremendo. Y le dice: mi ungido Ciro. Y Ciro dice: pero ¿cómo es esto? ¿Qué Dios es este? ¿Cómo que yo he alcanzado todos los reinos y todo lo que tengo? Es por un Dios que yo no conocía. Si yo no adoraba a Dios, no lo conocía. Pero 150 años cuenta la historia antes de que Ciro naciera, ya Dios había escrito todo esto de él. Y tú preocupado por esa persona con la que tú estás orando y está como que rebelde en tu casa o en tu familia. No, tú no te preocupes por eso. Es que ya Dios escribió esa historia de esa persona. Tú no te preocupes, que ya Dios escribió la historia de esa persona y la profetizó antes de que lo trajera a la existencia. Recuérdate, 150 años antes de que Ciro naciera, aleluya, Dios ya había escrito lo que iba a hacer con él. Y Ciro creciendo y ni sabía que era Dios el que estaba con él y le daba esa fuerza.
El rey Ciro parecía haber llegado a su trono con sus propios esfuerzos y fundado un imperio con su fuerza, pero en realidad hay alguien que llevó a cabo esta historia y fue Dios, el creador del mundo. Ciro ya había encontrado su nombre en la profecía que el profeta Isaías escribió, 170 años antes de su nacimiento. En Esdras 1, del 1 al 3, Ciro le da la gloria a Dios y lo reconoce como el único y verdadero Dios, y liberó a los israelitas que estaban esclavos en Babilonia. Ojo aquí, Ciro crece, empieza a conquistar reinos y él cree que todo es en su fuerza, en su sabiduría, hasta que se encuentra con la profecía en Isaías 45 y dice, pero ¿cómo? Entonces es ahí donde el mismo Ciro en Esdras 1 del 1 al 3 dice y reconoce y dice, wow, todo esto me lo ha dado Dios. Es que Dios tenía preparado todo esto en mi vida y lo reconoció después de tantos años de existencia. ¿Por qué? Porque ya era el momento de que Ciro manifestara el propósito que Dios tenía para él. ¿Y cuál era? Que liberara de la esclavitud de los babilonios al pueblo de Israel. Ciro es quien los liberta, y eso usted se lo puede leer en el libro de Esdras. Y Ciro cumple aquí con su propósito de vida. ¿Cuál era? Libertar a los israelitas de las manos de los babilónicos. O sea, un gentil, ya Dios había escrito su historia desde antes de 170 años antes que naciera. Él ni enterado, nace, crece, conquista, hasta que llegó el momento que se encontró y dijo, wow, y reconoció a Dios y cumplió con su propósito. Toda la preparación, toda esa sabiduría, todas esas conquistas que lo conocían como Ciro el Grande, lo hizo tener reconocimiento y conquistar y alcanzar y tener riquezas que luego Dios lo iba a usar para el propósito por el cual realmente Dios le había permitido nacer. Las riquezas de Ciro fueron usadas para reconstruir el templo. Ciro libertó a todas estas personas y los ayudó a reconstruir el templo después de que estuvieron cautivos en Babilonia por tantos años. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Ahora vamos a ir al libro de Juan 4, donde nos cuenta la historia de Jesús y la samaritana. Recuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban, y no los quiero complicar ahora con esta historia, así que voy a ir a lo directo. No se llevaban por diversas razones, pero una de estas era por tema de religión. Así que ellos no se llevaban, y era completamente en la cultura de ese tiempo, ningún judío hablaba con una mujer samaritana. Recuérdese que Jesús vino a romper toda estructura, todo esquema, toda religiosidad. No es que Jesús vino a quebrantar la ley, porque Él dice, yo no he venido a quebrantar la ley, pero sí vino a quebrantar la religiosidad de ustedes, la hipocresía, sí vino a quebrantar esas estructuras y esos paradigmas que tienen, que no dejan que las personas realmente se acerquen a mí. Entonces, dado por el hombre que había puesto este tipo de religiosidad, este tipo de limitaciones, un hombre judío, incluso casado, ni hablaba con la mujer en público en la calle. Imagínese hablar con una samaritana. Imagínese que para llegar, ellos tenían que tomar, para llegar más rápido por su ruta, podían atravesar por Samaria. Y ellos, como estaban tan enemigos de los samaritanos, ellos preferían cruzar el río Jordán 2 veces antes de pasar por Samaria. Entonces Jesús aquí dice, es necesario que yo pase por Samaria. Él sabía, y lo otro es que ninguna mujer acostumbraba, a la hora que Jesús pasó y esperó ahí, escuche esto, y todo esto está conectado. Mire esto, a la hora que Jesús pasó, las mujeres no iban a esa hora a sacar agua del pozo, y cuando iban todas juntas. Quizás tú te preguntas y dices, wow, qué manera, mira, Dios me encontró en la calle, o Dios me encontró en un bar, o Dios me encontró prostituyéndome, o Dios me encontró haciendo fornicación, adulterio, o mintiéndole a alguien, o robándole a alguien. Dios
te puede encontrar de la manera que menos tú te imagines. Él encontrarte y aparecerse en tu vida. Él se le apareció a Saulo en ese entonces, cuando iba camino a matar a más cristianos, a Damasco. Y él se le aparece a esta mujer samaritana, y por razones que la Biblia no especifica a fondo, escuche esto, esa mujer estaba sola. Y eso no era costumbre en las mujeres de Samaria. Les repito, todas iban juntas a sacar agua del pozo. Y por alguna razón, Jesús hizo que esta mujer le creó un panorama en el cual esta mujer, según creen algunos comentaristas, que ella fue sola al pozo porque ella era una mujer que, como tenía tantos maridos y el que tenía actualmente, una pecadora, no era de ella. Ella sentía vergüenzas, ¿verdad? Y se ocultaba de las otras mujeres. Esas son una de las opiniones de las que comentan acerca de por qué esta mujer, que ninguna mujer iba sola al pozo, y mucho menos a esa hora, llegó sola al pozo en el mismo momento donde Jesús estaba ahí esperándola. Entonces, esta mujer era una adúltera, una fornicaria. Esta mujer era una pecadora, pero Jesús la estaba esperando ahí porque Jesús tenía un propósito con ella. Y como Jesús sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban, Jesús dijo: tranquilo, yo solamente necesito uno. Quizás tú te dices: wow, Señor, es a mí a quien tú escogiste en medio de mi casa, que son pecadores, que son idólatras, que son esto, que son lo otro. Uno solamente necesita a Jesús para Él poder traer el avivamiento y la salvación que Él quiere en tu casa, en tu barrio, en tu nación, en tu país, en tu trabajo, en tu mundo. Él solo necesita a uno. Ahora escuche esto. Cuando Él llega, la mujer le dice: ¿qué haces hablando conmigo? Los judíos y los samaritanos no se pueden hablar. Y Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te habla, quizás en algún momento de tu vida tú te has sentido como esa mujer, pecadora o pecador o sucio, o que Dios no puede hacer algo contigo. Tú dices: wow, nunca voy a cambiar porque mira, porque yo me tracé esta vida y yo no puedo, o porque a mí me gusta hacer esto, me gusta revolcarme en el pecado. Y Jesús decirte: yo conozco todo de ti, pero igual te me ha aparecido para decirte: si tú puedes saber quién es el que te está hablando hoy, pero el que beba del agua que yo le daré, le dice Jesús, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Jesús le dice: mira, yo sé el vacío que hay en tu corazón. Yo sé que aunque tú conoces que este pozo es de Jacob y que aquí tomaron Jacob y sus animales y se lo dio a José, bla, bla, bla. Yo sé que tú conoces de Dios, pero si tú conocieras realmente quién es el que te está hablando ahora, tú le pedirías que te diera de esa agua que es para vida eterna. Le dice: manda a llamar a tu marido. Señor, no, yo no tengo. No, es que Jesús, cuando llega a ti, Él no te ofende. No, Él te expone lo que está mal en tu vida para poderlo sanar, para poderlo cambiar, para poder hacer una transformación en ti. Así mismo hizo con Zaqueo. Jesús solamente miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, voy a comer hoy contigo. Zaqueo, un publicano, un pecador, un hombre que le robaba y estafaba a la gente. Y Jesús nada más lo miró y Zaqueo fue transformado. Es que cuando el propósito, la unción se encuentra contigo, tú encuentras tu plenitud en Cristo y comienzas a encontrar tu propósito. ¿Cuál era el propósito de la mujer samaritana? Era que Dios le iba a transformar la vida y que ella iba a dar esos frutos eternos. Esos frutos eternos del que habla el Señor Jesús en el primer versículo bíblico que te leí en Juan 15:6, donde dice: yo los he comisionado para que lleven y den fruto, un fruto que perdure. Jesús dijo: mira, mujer, yo conozco todo de ti, pero igual te he elegido porque tengo un propósito contigo y te comisiono ahora para que tú des frutos que perdure. Esta mujer, Jesús no necesitó entrar y hablar con todos los samaritanos. Una sola mujer pecadora, que se acostaba con cuanto hombre se le aparecía por delante, y el que tenía en ese momento ni de ella era.
fue la que Cristo eligió. Una mujer fue la que así, con esas características, fue la que Cristo eligió, sabiendo todo de ella. Y esa mujer trajo un avivamiento a su aldea, a su ciudad. Cristo la esperó en el pozo, como posiblemente de alguna manera recuerda ahora el día que Cristo se te apareció. E incluso aquí pueden haber personas aquí nuevas en este momento donde Cristo se le está apareciendo por primera vez y te está diciendo: es que yo conozco tu historia, es que yo conozco todo de ti, pero igual yo escribí un libro de ti y te me aparezco ahora como le aparecía a esa mujer del pozo. Y te digo que tengo un propósito contigo. Y el propósito es que yo te elegí antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo quiero que tú prediques mi palabra. Ahora yo te voy a decir cómo yo quiero que tú lleves el evangelio de salvación. Lo primero es que me permitas exponer en ti lo que está mal para yo poderlo transformar y cambiar, como cambié a Saulo, como cambié a Zaqueo, como cambié a esta mujer. Los tres, uno era asesino, la otra era una fornicaria que robaba a los maridos, una prostituta, el otro era un ladrón que acababa con la gente, le robaban hasta lo que no tenía. Y Jesús los transformó. ¿Para qué? Para que ellos fueran y transformaran a otros y dieran frutos al 100%. La mujer de Samaria siguió trabajando, pero en su mundo, en lo que ella trabajaba, lo que ella hacía, pero en su mundo ella comenzó a contar cuán grandes cosas había hecho Dios con ella. Zaqueo, cuando se levantó de la mesa y le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, dime lo que tengo que hacer. Si tengo que devolver hasta 4 veces más lo que le he robado a las personas, lo voy a hacer. Este era el propósito de Zaqueo, que las personas vieran en él una persona transformada, que Jesús sí transforma, que Cristo es real, que vieran en él una persona transformada, aleluya, y que él en su mundo, él pudiera predicar cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Cuán grandes cosas tú puedes trabajar en tu mundo y predicar el evangelio y decir cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando Jesús llamó a Pedro en el libro de Mateo 4, mire esto: un verdadero encuentro con Cristo te cambia y te revela tu propósito. No, tú no tienes que esperar mucho. Tú no tienes que orar mucho para saber tu propósito. Yo te dije que hoy tú te vas de aquí sabiendo cuál es tu propósito. En Mateo 4, el Señor Jesús dice, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora presta atención aquí. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y Dios me decía esto, escucha esto, el Señor me decía: ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Redes puede tipificar en tu vida aquello que te tiene atrapado, aquello que te tiene cautivo, encerrado. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, si tú acudes a su voz, para que el propósito se haga vida en ti y se manifieste, tú tienes que dejar las redes. Estoy hablando algo simbólico. Redes puede tipificar en tu vida pecado, malas compañías, malas manías, tu vana manera de vivir. Tú tienes que dejar esas redes con que Cristo te encontró, que te tenían así encerrado, cautivo, para tú poder cumplir con el propósito de vida que Dios te ha llamado. Cuando Cristo los llama, ellos automáticamente dejaron las redes. Entonces, cuando Cristo te llama a ti, Él te transforma, Él te comienza a limpiar y empieza un proceso de regeneración de parte del Espíritu Santo en tu vida. Comienzas a dejar el pecado, las adicciones, la mentira, comienzas a liberar perdón, a renunciar a todo rechazo,
a todo aquello que quiera paralizarte. Tienes que dejar las redes. ¿Sabes por qué muchas personas no encuentran el propósito de Dios en su vida por más que Cristo le hable, por más que ellos oren? Porque no han abandonado las redes. No han abandonado las redes que tipifica aquellas cosas que los tienen atrapado y no los dejan avanzar, no los dejan que el propósito se manifieste en ellos. No vas a poder hablar de las maravillas de Dios si primeramente tú no tomas la decisión, te defines y te determinas a dejar esas redes de pecado, de malas manías, de malas costumbres, a dejar esas redes, esos comportamientos que no te permiten caminar liberadamente en tu propósito. Necesitas dejar las redes atrás. Necesitas arrancarlas y quitártela por medio de la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada más cortante de doble filo. ¿Cómo es posible que tú me digas que lees la palabra y que esa palabra no comienza a cortar las redes del pecado y de la cautividad que Satanás te tiene encima? No siempre un hombre de Dios tiene que orar por ti y reprenderte al diablo, porque hay cosas que son malas manías que vienen de tu propia concupiscencia, y para eso no se reprenda al diablo. Para eso tú necesitas meterte con Dios, leer la palabra, para que la palabra corte esas redes que tú tienes de la propia concupiscencia de tu naturaleza caída. No es bueno todo el tiempo decir, no, es que necesito liberación, es que necesito que alguien me diga esto, no, es que tú tienes que leer la palabra, porque el mismo Cristo le dijo a sus discípulos, por esta palabra ustedes han sido limpios. ¿Y cómo es posible que el ser humano siempre busca que alguien lo libere? No, tú tienes que cortar tus redes leyendo la palabra, porque el verbo que es Cristo, cuando le habló a los pescadores, ellos dejaron las redes y lo siguieron a él. Entonces ellos, ni Jesús le dijo te reprendo al demonio, ni Jesús le dijo nada, la propia palabra. Y eso es lo que tú tienes aquí. Hizo que ellos dejaran esas redes. Pero continúa leyendo aquí para que veas algo. Y dice aquí, pasando de allí, en el 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Punto número 1. Tú quieres saber tu propósito en Dios cuando Dios te llama. Lo segundo que tienes que hacer es deja de remendar cosas que Dios no va a vertir. Su vino nuevo, su propósito en ti, Dios no lo va a manifestar si tú tratas de remendar algo que Dios ya te está diciendo. Suéltalo, suelta el pasado, suelta la falta de perdón, suelta los celos, suelta la ira, suelta esas compañías, suelta esas personas, suelta, salte de aquí. Pero tú quieres remendar relaciones que ya están rotas, quieres estar en relaciones que ya están rotas, quieres estar en lugares que Dios no quiere que tú remendes, quieres seguir haciendo cosas que Dios no quiere que tú hagas. Dios no necesita que tú remendes nada. Él dice, yo no puedo echar mi vino nuevo en vasijas, en odres viejos. No trates de remendar lo que es irremendable. Déjalo, suéltalo. Y dice que ellos hicieron lo siguiente. Y ellos, dejando al instante, uno dejaron las redes, los otros estaban tratando de remendarla. Y en el 4:22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Escucha bien, cuando tú vas a cumplir con el propósito de Dios en tu vida, Jesús dijo, el que no deja a su padre, a hijo, a su madre, no es digno de mí. Cuando tú vas a cumplir con el propósito de Dios en tu vida, va a haber incluso familiares muy cercanos a ti que tú vas a tener que dejar. Y eso incluye madre, padre, hijo, quien sea que sea. Porque si tú no los dejas, no vas a poder cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo.
Ellos dos dejaron a su padre y las redes que estaban tratando de remendar. Ellos dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Siempre que tú vas a cumplir con el propósito de Dios en tu vida, 1, deja las redes que pueden tipificar las cosas que te tienen cautivo. 2, no trates de remendar lo irremendable. Y 3, deja al quien tengas que dejar, incluyendo un familiar cercano a ti, y sigue a Jesús para que puedas manifestar y el libro de lo que Él escribió de ti se pueda plasmar y dejar huellas en la vida de otro, porque para eso es que tú estás aquí en la tierra. Marcos 5 nos cuenta la historia del endemoniado cananero. Espérame y no te desconectes hasta el final, porque al final te voy a decir algo que va a ser el broche de oro. Marcos 5 dice que Jesús llegó a donde estaba el endemoniado cananero. Escuche bien esto. La gente de esa ciudad no quiso recibir a Jesús. Y tú preocupado porque tu familia no quiere recibir a Jesús. Es que a Jesús no le importa. Es que fue a ti a quien Él eligió. Y eligiéndote a ti es más que suficiente. Él ya actuó y Él ya venció al hombre fuerte. Él solamente te hace partícipe de esta batalla. Pero tú no peleas por la victoria. Tú peleas desde el lugar de la victoria que Cristo te dio. Así que tú no tienes que preocuparte por las cosas que tú ves en tu casa o alrededor tuyo o en tu vida. Recuérdate, tú no peleas por la victoria, tú peleas desde el lugar de la victoria, y hay una diferencia, porque cuando peleas desde el lugar de la victoria, tú tienes asegurada la victoria, pero cuando tratas de pelear por la victoria, es tu victoria y esa no está asegurada. Tú tienes que pelear por la victoria que ya Cristo te dio en ese madero, y así aprenderás a ganar las batallas que Dios te permite y te hace partícipe aquí para cumplir el propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra. Así que el endemoniado cananero, ustedes se conocen la historia, se la leen en su casa a partir del libro, en el libro Marcos 5, para avanzar aquí. El endemoniado cananero, cuando ve a Jesús, usted conoce la historia, lo que pasa, los demonios comienzan a hablar a través de él, le dice que le permite ir a los cerdos, porque hasta los demonios le tienen miedo al infierno, pero los seres humanos no le tienen miedo. Los demonios tiemblan y le tienen miedo al infierno, pero los seres humanos no le tienen miedo y son muy guapos aquí en la tierra, Pero yo me imagino cuando estén allá abajo, porque aquí en la tierra sí le viran la cara a Dios, le escupen a Dios y le dicen que no quieren nada de ellos. Pero vamos a ver qué tan guapos son cuando estén allá abajo, o los que ya se han ido. Escuche, para que vea. Pero los demonios tiemblan y no quieren ir al infierno, pero los seres humanos dicen que sí. Que si Dios lo quiere mandar, que lo mande para ahí, pero que no van a aceptar a Jesús en su corazón. Ahora escuche esto. Este endemoniado, cuando Jesús lo liberta y él se pone en su sano juicio, él le dice: déjame quedarme contigo, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice: mira, te voy a decir algo. Yo llegué a ti y yo te encontré y yo atravesé todo ese río y todo ese lago y se desató una tormenta terrible con mis discípulos, por lo cual yo les estaba probando la fe de ellos, y llegué aquí a donde tú estabas porque yo sabía en la condición que tú estabas, yo sabía en el sepulcro espiritual que Satanás te tenía. Escucha esto. Para Dios no hay nada imposible, no importa qué tan atado tú estés. Es que mientras más atado, es que Dios más se encapricha en elegirte a ti para avergonzar a las tinieblas, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Este hombre, en la situación que él estaba, que dice que ni los grillos lo sostenía, vivía en el cementerio desnudo vivía en el cementerio. Eso para Cristo es nada. Ya Cristo venció, y una sola gota de sangre de Jesucristo ha redimido toda la tierra entera. ¿Cuánto más unos demonios que quieran tener a un ser humano poseído, si ya Cristo venció al hombre fuerte? Y Él es el más fuerte y no hay uno más grande que Él. Y Jesús le dice: mira, no relata la Biblia el nombre de él, fulanito, escúchame, yo pasé por aquí
Y yo sabía que toda esta gente no me iban a recibir, pero yo nada más te necesitaba a ti. Yo pasé por aquí y te hice libre para que tú me entres a esa ciudad y traigas un avivamiento. Ese es tu propósito, por eso vine y te liberté. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la gente que después que le da vergüenza decir de lo que Dios lo libertó, de lo que Dios lo ha libertado y lo ha sanado en su vida. ¿Cómo así? Si es que ahí está tu testimonio. Ahí está el cumplir con tu propósito, que tú vayas y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No te puedes avergonzar de lo que Dios te ha libertado, de lo que Dios te ha sanado, porque ahí es donde se manifiesta tu propósito. Avergonzado está el diablo. Tú y yo jamás estaremos avergonzados. Jamás, no tengas vergüenza de contar tu testimonio, porque eso va a ser lo que va a traer sanidad y salvación y liberación a la vida de otros, y ahí estarás cumpliendo con tu propósito de vida. Y Jesús le dijo: yo te quiero mucho, mi hijo, pero yo no necesito que tú me sigas, yo necesito que tú entres allá adentro y que derribe a todos esos diablos que están ahí, que tienen cautiva a la gente. Ve y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese era el hombre de toda esa ciudad, de toda esa aldea, el que más cautivo estaba, y Cristo lo liberta. Me dejó claro hasta ahí, pero aquí vamos al último ejemplo. Quiero que vayas a Juan 9, y es donde habla del ciego de nacimiento. Aquí vemos un caso tremendo. Aquí vemos un caso tremendo en la Biblia. Mire esto. Aquí se formó un pleito, porque tú te imaginas, 40 años, 40 y pico de años, ciego desde nacimiento. Y por eso es que te digo, ¿cuál era el propósito de este hombre? ¿Cuál era el propósito de vida de él? Le pregunto a los discípulos, ¿qué hizo? ¿Sus padres pecaron? ¿Él pecó para que tuviera ese castigo? No. Entonces, mira lo que pasa aquí con este ciego de nacimiento. Le dice aquí, Jesús escupió en tierra, lo mandó a lavarse al estanque. Entonces empieza a ver los pleitos que los fariseos y los escribas le dicen, ¿verdad? Dice en Juan 9:8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a ese le parece. Y él decía: yo soy. O sea, yo soy. Respondió y dijo aquel hombre que se llama Jesús: hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: yo no lo sé, yo solamente sé que yo recibí la vista. Usted se puede leer la historia, ¿verdad?, en su casa. Los fariseos y los escribas van y le preguntan a sus padres, y sus padres tenían miedo porque el que reconociera a Jesús era expulsado de la sinagoga, y los judíos eran religiosos, así que ellos no tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Pero más adelante tú continúas leyendo aquí mismo en el 9:22 y dice, en el 9:24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, hablando de Jesucristo. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé, pero solamente una cosa sé. Dijo así Jesús: si es pecador, yo no lo sé, y una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Escucha esto: si es pecador o no, no lo sé y no me importa, pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, fue el único que me pudo sanar y me devolvió la vista. Pero seguimos leyendo aquí y dice en el 30, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escuche, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. En vez de mirar siempre: Señor, ¿por qué me pasó esto en mi vida? ¿Por qué esto tan doloroso? Ve y di: Dios mío, si tú permitiste que esto pasara, Señor, yo sé que tú tienes un plan y un propósito con esto, Señor. Yo sé, Dios mío, que mis cicatrices, Señor, yo podré mostrarlas a otras personas y decir que hay un Dios grande, que hay un Dios vivo, que está vivo, que hace milagro, Señor, que salva y que liberta. Entonces, ¿cómo yo voy a saber mi propósito en mi vida? Es cierto que no todas las personas van a ir y predicar
con un micrófono y van a ir. Tú no necesitas eso, tú necesitas, en caso de que ese no sea tu ministerio, tú lo que necesitas es reconocer cuál es tu mundo, en dónde yo trabajo, qué es lo que yo hago, la escuela, la universidad que voy, qué es lo que yo hago. Y es ahí en tu mundo donde tú, así como el ciego, así como la mujer samaritana, así como el endemoniado gananero, en tu mundo, en donde tú te mueves, cuentes y des testimonio a Dios para que des frutos eternos, aleluya, para lo que Dios te ha escogido hacer para este tiempo. No es tarde, no es tarde. Dios en cada hombre y cada mujer que se le apareció, escuche bien, le reveló cuál era su propósito. Dios no te va a decir, óyeme mi hija, mira, tu propósito es hacer esto, esto y esto y esto. Tú solo lo vas a encontrar. Porque cuando Jesús se encuentra contigo, se encontró con cada hombre y con cada mujer que Él sanó y libertó. Ellos sabían que su propósito era contar y hablar de las maravillas de aquel que los había libertado y que los había sanado y que los había encontrado en su peor momento. Entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que a ti se te da hacer bien sin que tú lo tengas que forzar? Eso es un don que Dios te ha dado, ese es tu propósito. ¿Qué es? Y comienza a pensar ahora, ¿qué es lo que a mí se me da bien? ¿Qué es lo que tú sientes dentro de ti? Por ejemplo, hay personas que tienen el ministerio de intercesión, ese es su propósito. Y la gente no lo conoce, pero intercede de su casa. Y el diablo sí los conoce, intercede por gente que están en la calle, que ellos quizás nunca verán en su vida, intercede por los prostitutos, por los drogadictos, por la gente que están en los hospitales, quizás nunca lleguen ahí, pero ese es su ministerio. Ellos se les da bien interceder. Hay otros que se les da bien simplemente evangelizar, hablar de Jesucristo. Hay otros que solamente oran por una persona y con la fe declaran sanidad sobre esta persona. No están en un púlpito, no tienen un micrófono, es el vecino de al lado, es el del trabajo y son sanos. ¿Qué es en lo que tú te mueves? Hay otros que les gusta enseñar, otros que les gusta hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito con el que Dios te diseñó, es tu esencia. Hay otros que profetizan, que le hablan a una persona, le dan una palabra profética o le hablan de su pecado para que se arrepienta. Entonces identifica qué es lo que yo hago, que no lo tengo que forzar. ¿Qué es lo que yo hago que yo no lo fuerzo y se me da a mí naturalmente? Por ejemplo, en el caso mío, yo sé cuál es mi propósito, qué es lo que se me da, cuáles son los dones y los talentos que Dios ha puesto en mí, qué es lo que se me da naturalmente sin yo tenerlo que forzar. O sea, no lo tienes que forzar, pero sí, no lo tienes que aprender, pero sí lo tienes que formar. ¿Ya? Entonces, Dios me ha dado el don de yo poder enseñar, pero yo me tengo que formar. O sea, yo recibo formación para yo poder aprender y poder enseñar luego. ¿Ya me entiende? Entonces, una persona que intercede para que una persona se sane o se liberte, sabe que tiene que orar en su casa, sabe que tiene que levantarse de madrugada. Se identifica qué es lo que yo hago. Quizás tu propósito es ir y visitar a los enfermos en los hospitales. O que cada vez que alguien tiene un problema te llama y tú dices, wow, pero ¿por qué todo el mundo me llama a mí? Porque tú tienes esa unción para dar palabra de vida en medio del caos. O sea, identifica qué es aquello que la gente viene a mí y que es como un imán, o que yo voy a ellos y que yo hago y se me da sin forzar nada, es algo natural. Ese es tu propósito. Quizás tengas un negocio y ahí en el negocio quizás tú no puedes estar predicando como yo predico, pero una palabra que das de vida y dice, Dios te bendiga, mira, Jesús tiene un plan contigo, Jesús te quiere salvar. Pequeñitas oraciones, pequeñitas palabras hacen que esa persona reciba lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito con el cual Dios te creó. Para esas personas que dicen, no, pastora, pero yo trabajo, tengo que dejar el trabajo. No, hay personas que Dios no lo manda a dejar su trabajo. Y su trabajo, en su mundo, es que ellos predican el evangelio y cuentan cuán grandes cosas ha hecho Dios. Hay otras personas que se le da muy bien escribir.
Puedes escribir libro. Dios te lo va a patrocinar, porque lo que Dios manda a hacer, Dios lo respalda. Quizás lo tuyo sea escribir, y Dios lo quiere que lo forme en formatos. Incluso te voy a decir una cosa, tú puedes escribir, y tú puedes imprimirlo de formato donde no tenga que ser con una librería donde te cueste mucho, y esos pequeños formatos que hagas en unas hojas, que las imprimas, lo que escribiste, libros que Dios ponga en tu corazón. Yo sé que hay personas aquí, repartirlos, regalarlos, y eso va a transformar la vida de las personas. ¿Qué es lo que a ti se te da? Quizás estás cocinando, estás en la casa con muchos niños y tienes la adoración, y en la adoración estás profetizando y estás intercediendo. No importa qué tan ocupado eres o qué tan ocupada eres, hay algo dentro de mí, dentro de ti, que Dios puso, y en medio de tu ocupación, Dios quiere que tú lo reflejes. Dios quiere que tú lo manifiestes y dejes huella a cada persona que te escucha, que te ve y que habla contigo. Amén. Entonces, yo sé que las personas que están aquí y han recibido esta palabra hoy están descubriendo ahora mismo